Hoy estamos aquí para empezar a ver los usos de este modo subjuntivo que hemos estado aprendiendo. Tenemos varios usos y en el caso del subjuntivo, los usos están muy relacionados con la estructura de frase. Es decir, que el subjuntivo no se refiere a un significado específico solo, sino a muchos, y además estos significados están relacionados con la estructura de frase en la que lo utilizamos. El uso que yo voy a llamar cero es el uso en el que el subjuntivo aparece como verbo único en una frase solo, ¿vale? Puede ocurrir con la palabra que, como tenéis en el ejemplo, que seas feliz para dar un deseo o desearle algo a alguien. Con la palabra ojalá, que significa wish también, ojalá queden entradas para el concierto la próxima semana, ojalá se acuerde de mí, ojalá apruebe el examen de español. Sobre todo son deseos que pueden suceder en el futuro. Y este que os acabo de decir principalmente. También pueden ocurrir con palabras como posiblemente, probablemente, a lo mejor, que son todos pues frases de probabilidad, de una probabilidad con poca certeza. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a continuar y ahora ya lo vamos a ver en el uso número 1, que es muy relacionado a esta estructura de frase que veis aquí, que pone verbo 1 más que más verbo 2. Es decir, que ahora vamos a tener dos verbos. El primero, el verbo número 1, nunca va a ser subjuntivo. Es ese segundo verbo que el que nos va a dar una posibilidad de subjuntivo, ¿vale? Si tenemos uno delante del primer verbo, del verbo 1, el subjuntivo tiende a prevalecer, sobre todo cuando estamos no declarando. Como veis abajo pone uso 1, declarar o no declarar. El subjuntivo se usa para no declarar, para no afirmar, para dejar cierta probabilidad o duda o deseo o no expresar algo que existe. ¿Vale? Entonces, ¿qué estructuras podemos tener? Pues palabras como las que veis ahí, posiblemente, probablemente, seguramente, quizás, tal vez. Quizá me pase más tarde por tu casa, tal vez sea mejor decir la verdad. Seguramente Pepa esté de gira por Europa. No veo la palabra bien, perdonad. Podéis encontrar todo esto como os pongo ahí, en esa página web. A lo mejor igual también tenemos este problema, a lo mejor ya lo sabes o a lo mejor ya lo sepas, ¿vale? Simplemente el subjuntivo nos va a dar mucha más probabilidad, mucha más duda, ¿vale? Puede que esté mejor con un poco de descanso en esta estructura. También lo usamos con esta estructura para expresar deseos y objetivos e incluso para dar consejos, ¿vale? Por ejemplo, deseo que vengas mañana. Espero que llegues a tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, si el sujeto del primer verbo y el sujeto del segundo verbo son iguales, tendemos a usar un infinitivo sin conjugar el segundo verbo. Como veis en los ejemplos de aquí arriba, espero llegar a tiempo, me gustaría tener más tiempo libre. Aquí no hay cambio en el verbo llegar o tener. Pero aquí, en el segundo ejemplo que tenemos, espero que llegues a tiempo, sí, ¿por qué? Porque espero yo que tú llegues. Es decir, tenemos dos sujetos completamente diferentes. Si el deseo lo expresamos con una frase en condicional, al principio me gustaría, querría, etc., el siguiente verbo siempre va a ser un imperfecto de subjuntivo. ¿De acuerdo? Continuamos. Usos 3. Declarar o cuestionar informaciones. Si las cuestionamos, subjuntivo. Si las declaramos, indicativo. Profedele nos da una infografía muy buena para esto. Por ejemplo, ¿cuándo usamos el indicativo, perdón? Si la principal frase del principio, el primer verbo, introduce una información que afirma: yo sé que es una oveja, tú piensas que es un elefante, o supone, afirma o supone. Pero si la primera verbo cuestiona la información, la rechaza, la duda, existe la posibilidad, entonces tenemos el subjuntivo. Es probable que sea una vaca, dudo que sea una vaca, puede que sea una vaca, no creo que sea una vaca, no es cierto que, etc. ¿De acuerdo? Usos 4. Declarar o pedir, ¿vale? Si pedimos, subjuntivo. Si declaramos, indicativo. Y aquí tenéis que hay varios verbos que pueden tanto declarar como pedir y vais a ver cómo funcionan, ¿no? En indicativo, mi madre me ha dicho que voy a tener un hermanito. Esto declaro.
Mi madre me ha dicho que sea buena con mi hermanita. No declaro, sino aconsejo. Sentir, notar. Siento que viene alguien. Sentimos mucho que no vinierais a la fiesta. En este caso significa lamentar. Es un verbo de sentimiento. Expresivo, subjuntivo, subjetivo. Reflexionar, pensar. Hemos pensado que podemos celebrar la boda en la playa. Vale. Pero he pensado que vayas tú solo a la cena. ¿Ok? Esto no es un pensamiento, sino más bien es una influencia. Estás intentando decirle que te vas tú solo, que no voy a ir. Que te aconsejo que vayas tú solo. Esperar. Esperamos que dirá toda la verdad. O esperemos que todo vaya bien. En el primer sentido lo creemos, en el segundo sentido lo deseamos. Me temo que no vendrá esta noche. Temo que enferme si te sigue así. Sospechar o tener miedo, el sentimiento del miedo. Entonces, como veis, aquí también hemos introducido otro significado más en el que el primer verbo tiene un sentimiento muy fuerte. Es un verbo eminentemente expresivo de la subjetividad. Perdón otra vez y seguimos. Usos 5. Valorar informaciones. Aquí es donde hablamos de la expresión, de la emoción o de emitir un juicio. Es una pena, es lamentable, me parece fantástico, veo probable que, me parece innecesario. Es decir, cuando doy mi opinión sobre algo, vamos a usar un subjuntivo después. Más formas para expresar opinión. Creo que, tarará, pienso, considero, me parece, llevaría indicativo. No creo, no pienso, dudo, no me parece, llevaría subjuntivo. Me parece bien, lógico, normal, es mejor, peor, imposible, está claro, es evidente. Valorar con subjuntivo siempre es una expresión muy subjetiva y si estamos diciendo que algo es obvio o claro, es decir, estamos declarando lo que ocurre, pues usamos el indicativo. Más cosas. Uso 6. Cambiamos de estructura de frase ahora. Ya no estamos hablando de un verbo más aunque hemos un verbo, sino que ahora vamos a hablar de un nombre. Vamos a intentar saber la identidad de algo, un nombre o un pronombre, ¿vale? Usos, identificar o no identificar identidades. Vale. ¿Cómo hacemos esto? En el ejemplo que tenéis aquí buscamos un profesor que hable inglés y que vive en Madrid. ¿Vale? Esto implica, este hable y este viva, que son presentes de subjuntivo, implica que a este profesor no lo conocemos, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un referente desconocido, usamos el subjuntivo. Cuando tenemos un referente conocido, usamos el indicativo. Necesito un sofá que sea azul. Busco un perro que sea grande y blanco. Quiero cenar algo que sea sano, ¿vale? En el otro, tengo un sofá que es azul, el dálmata es un perro grande y blanco, el brócoli es sano, etcétera, ¿vale? Voy a saltar la que tenéis aquí del cuándo, porque lo vamos a hablar en otro momento más adelante. Usa el color que más te guste, el naranja es el color que más te gusta. No conozco a nadie que sepa ruso, mi compañero sabe ruso, ¿vale? Referente conocido, indicativo. Referente desconocido, subjuntivo. Uso 7, y aquí es donde viene el famoso cuándo. Relacionar temporalmente dos hechos y además expresar finalidad, propósito, purpose o condición sin la palabra si, if. ¿Ok? Estas son las frases, por ejemplo, que llevan esta palabra cuando, ¿no? Cuando va con subjuntivo cuando hablamos de acciones todavía no realizadas o contextos en futuro. También en contextos en que vamos a dar una orden, ¿vale? De imperativo. Cuando mi hija salga por las noches, no pegaré ojo. Cuando mi hija salga por las noches, no voy a pegar ojo. Cuando llegues a casa, avísame. Cuando vuelvas a casa, tienes que avisarme. Este uso es especialmente complicado para un hablante de inglés porque en inglés no habría cambio, sería un presente normal. En general, como vas a ver, con las palabras cuando, tan pronto como, en cuanto y cualquier otra perífrasis que implica tiempo, pues se pueden usar en pasado, cuando vivía en Londres iba a muchos museos, en presente, cuando viajo a Londres camino por el centro, algo que pasa habitualmente, pero en futuro es cuando usamos el subjuntivo. Cuando vuelva a Londres visitaré a Madrid. Es un futuro de especulación. Como no sé lo que va a pasar, está en mi cabeza y si está en mi cabeza es subjetivo, no es real, no es indicativo. Aquí ves un poco todas las frases o palabras que nos pueden dar este tipo de situación, ¿no?
Entonces voy a empezar por aquí. Las mismas conjunciones no requieren del subjuntivo cuando no tiene el pronombre que. Aquí un typo, ¿vale? Todas estas. Pero llevan que cuando la acción de la cápsula principal no ha ocurrido todavía. Y pueden ser cosas como hasta que, until, tan pronto como, as soon as, mientras que, as long as, luego de que, after, dos veces, cuando, when, después de que, after, en cuanto, as soon as, ¿vale? Concesión, although, in despite, whenever. Descripción, dónde, cómo y cuándo, la sabéis. Y condición, más o menos. En caso de que, sin que, con tal de que, a menos que, esto es un unless, or as long as, para que, a condición de que, antes de que y a fin de que, with a purpose. So, purpose, condition and future. Finalidad, aquí está el purpose del que os hablaba, para expresar finalidad. Bajo la música para que duermas mejor. Necesitamos el doble sujeto, una vez más, I put down the music so you sleep better, ¿vale? Os doy un chiste, papá y mamá, lo que me veáis muy delgada era una excusa, ¿verdad? Me habéis invitado a comer, ¿para qué? Y ahora, subjuntivos, os arregle el ordenador, os sintonice la tele y os explique el WhatsApp. Condición, las condicionales con subjuntivo. El indicativo solo para las conjunciones sí o si no, para expresar condiciones reales, ¿vale? Si tienes tiempo deberías ir a ver esa explosión. Exposición, no explosión, perdón. Perdonad. Y el subjuntivo para todas las demás. Todas las demás que tenemos aquí. A condición de que, a no ser que, unless, a menos que, unless again, en caso de que, in case, en tanto que, as soon as or as long as, siempre que, whenever y con tal de que, as long as. Y como veis, todos los ejemplos de esas otras frases llevan subjuntivo. Te presto mi ordenador a condición de que lo trates bien. Tienes que estudiar a menos que quieras suspender y te ayudaré con lo que quieras con tal de que me ayudes tú ahora a mí. ¿Vale? Finalmente, el subjuntivo, los usos del subjuntivo te van a llevar mucho tiempo. Es algo que casi se aprende más a través de la exposición, cuando uno ha escuchado muchísimos ejemplos y ha interactuado con muchas personas. Vas procesando un poco naturalmente, si quieres, los usos del subjuntivo. Pero estas ideas por lo menos te dan algunas señales, algunas indicaciones para poder trabajar con él un poco mejor. Tienes aquí las secciones que te recomendamos para los usos especialmente. La sección 4 del Student Basic Grammar, lección 33, 84 y 87 del libro rojo Gramática de Uso y 20, 21, 24 y 25 en el Spanish Pertenses porque están unidos a la conjugación que ya has visto anteriormente. Muchas gracias y muy buena suerte.